Muy buenas tardes, estimados colegas. Siempre es un gusto y verdadero compartir de nuevo en el instituto para presentarles un nuevo webinar dirigido a personal multidisciplinario de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. En nombre de la directora del Instituto Nacional de Salud, nuestra directora, doctora Xochitl Sandoval, me complace transmitirles su saludo institucional y el firme respaldo de esta jornada, concebida para profundizar en los vínculos entre la endocrinología, microbiota y salud cardiometabólica en la adolescencia. La doctora Sandoval reconoce el valor estratégico de este espacio para fortalecer capacidades, validar enfoques clínicos y orientar políticas basadas en evidencia. La adolescencia representa una ventana estratégica para la prevención, la educación y la promoción de derechos. Comprender las transformaciones hormonales y su vínculo con la microbiota y el riesgo cardiometabólico no solo fortalece las capacidades clínicas, sino que orienta políticas públicas más inclusivas, sostenibles y centradas en el bienestar de nuestra juventud. La conferencia que hoy nos convoca aborda una intersección clínica entre la endocrinología, microbiota y salud cardiometabólica en la adolescencia, una etapa decisiva para la configuración de trayectorias de vida saludables, resilientes y sostenibles. Hoy tenemos el gran honor de contar con la participación de doctora Claudia López Romero. Y ya es una médica especialista y reconocida trayectoria, cuya formación avanzada en endocrinología, metabolismo, nutrición y genética, así como su experiencia clínica e investigativa en patologías hormonales, tumores endocrinos y la posiciona como una voz autorizada en el abordaje integral de los determinantes biológicos metabólicos que inciden en la salud del adolescente. Su compromiso de la doctora con la medicina, su activa vinculación con sociedades científicas internacionales y su labor sostenida en la investigación aportan una perspectiva rigurosa, ética y profunda, humana de los desafíos que enfrentamos en la salud pública. Su presencia en esta jornada representa una valiosa oportunidad para fortalecer capacidades, actualizar enfoques clínicos y avanzar esas políticas más inclusivas y centradas al bienestar de nuestra juventud. Desde el Departamento de Gobernanza reiteramos el compromiso institucional con la articulación intersectorial, la validación técnica y el fortalecimiento de las capacidades. Que esta conferencia sea un espacio fértil para el intercambio de la innovación, la construcción y las propuestas que trasciendan en el ámbito académico y se traduzcan en acciones concretas para un futuro saludable. Gracias por su presencia. Gracias, doctora, también por nuestra invitación. Sean todos bienvenidos y comencemos con la conferencia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Muchas doctora. gracias por esa presentación, doctor. Vamos, vamos ahora, pues es un placer para mí poder venir a compartir un poquito sobre esto y gracias también por tomarme en cuenta. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la adolescencia, la microbiota y la salud cardiometabólica, casi que como una continuación de lo que habíamos platicado hace algún tiempo de la microbiota en las personas y la importancia metabólica que ésta tiene. Al inicio, pues cuando hablamos de la adolescencia, no podemos olvidarnos de la pubertad. Y es que en la adolescencia hay tres ejes que son los principales que van a tener un mayor cambio. Todo deriva de la glándula pituitaria, ovarios y testículos. A nivel de la glándula pituitaria vamos a ver una activación del eje gonadotrópico, FSH, LH. Vamos a ver también todo la estimulación del eje adrenal, hormona del crecimiento, prolactina, que va a llevar a todo el desarrollo que podemos ver puberal en las niñas y en los niños. También a nivel de ovarios, que comienza ya la producción de estrógenos, de progesterona con el ciclo menstrual, a nivel testicular también, que va a comenzar la producción de testosterona, de inhibina, que nos van a llevar al desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y tenemos también la glándula adrenal, que es quizás una de las más importantes porque con ahí empieza la adrenarquia, gracias a la liberación de los andrógenos adrenales. En base a estas tres estimulaciones, vamos a comenzar a ver
A través de la glándula adrenal, la liberación de hidroepiandrostenediona y todos los metabolitos que se derivan de ella, que va a comenzar a generar cambios también a nivel cerebral, a nivel hipotalámico, y la producción de estrógenos, progesterona y testosterona en los niños y en las niñas. Cuando nosotros vemos acá, tenemos tres imágenes de la glándula adrenal, una de un recién nacido, una de un niño de 5 meses y una de un adulto. Ahí podemos ver que en el recién nacido ya tenemos un poquitito de zona reticularis y se dice que en esta etapa se da como la primera pubarquia, que es como una pequeña estimulación que hay. Después de eso, a los 5 meses, si nosotros vemos ahí, ya casi que no está esa zona reticularis y luego en el adulto ya hay una gran diferenciación de esta zona, que es de la corteza adrenal. Y esta zona es bien importante porque a partir de ella es de donde vamos a ver la liberación de los andrógenos adrenales que nos van a dar la adrenarquia. Estos son la dehidroepiandrostenediona, el sulfato de dehidroepi, la androstenediona y la 11-hidroxiandrostenediona también, que van a generar el desarrollo de vello púbico, acné, piel oleosa, el olor apócrino, ¿verdad? Que es el olor de la sudoración, el vello axilar, y que cuando esto pasa antes de los 9 años, viene la pubarquia precoz o la pubertad precoz. Entonces, esta no necesariamente va a ir de la mano con el desarrollo de las mamas, con todos los cambios a nivel vaginal y a nivel de pene y testículos que vemos en los niños. Y por eso es que hay tumores de esta zona que pueden generar una adrenarquia sin generar los otros cambios. Entonces tenemos la glándula adrenal, tenemos también a nivel de hipófisis e hipotálamo la liberación de las gonadotropinas, de LH y de la FSH, que a nivel de ovario van a generar todo el desarrollo folicular para comenzar a liberar mayor cantidad de estrógeno, de progesterona, y a nivel testicular nos va a dar una mayor liberación de testosterona y de inhibina, tanto en el ovario genera toda la foliculogénesis, como en el testículo también genera un aumento en el tamaño y una mayor, la producción ya de la espermatogénesis, ¿verdad? Entonces, esta gonadarquia se da gracias a los esteroides gonadales, que son los que nos van a dar características sexuales secundarias con el aumento de la talla y el posterior cierre de las epífisis óseas. En las niñas, el incremento en el radio de las caderas, la telarquia, la menarquia, ya la ovulación. Y en los niños son los responsables de que aparezcan cambios en la voz por el engrosamiento que hay en las cuerdas vocales, el vello facial, el incremento de la masa muscular y la espermatogénesis. Aquí lo podemos ver, pues la gonadarquia es más que todo el incremento, por ejemplo, los cambios que hay en las niñas en la distribución de la masa grasa, la telarquia, la pubarquia, que eso también tiene que ver con los esteroides adrenales, el desarrollo testicular y del pene y también la espermatogénesis. Si nosotros nos fijamos también, aquí donde dice hormonas, podemos ver que el aumento de la testosterona, el aumento del estradiol y de la progesterona va a tener diferentes efectos a nivel cerebral. Así, a nivel del hipotálamo, estas hormonas aumentan el crecimiento de la masa hipotalámica. A nivel de la glándula hipófisis también, cuando se libera mayor testosterona y estradiol, esto se correlaciona con un aumento de la masa gris. En la amígdala también da un aumento y una proliferación celular. En el hipocampo también los estrógenos aumentan la densidad sináptica y la mielina también aumenta toda la mielinización asociada al incremento de los esteroides sexuales. La adrenarquia y la gonadarquia están disociados, es decir, por eso es que les he hecho como la diferenciación de lo que viene de la glándula adrenal y de lo que viene también de las gónadas. La adrenarquia produce también un impacto en el desarrollo cerebral y se piensa, aunque todavía no hay muchos marcadores de esto, pero se piensa que la adrenarquia empieza mucho antes de que los signos físicos aparezcan, antes de que cambie el olor de la sudoración, antes de que aparezcan los vellitos. O sea, se piensa que eso empieza muchos años antes de que lo podamos identificar.
¿Qué factores nos van a afectar este desarrollo normal? O sea, que estos niños lleguen, pasen de la adolescencia y sean un adulto saludable. Aquí tenemos factores genéticos, que son factores que no podemos modificar, ¿verdad? Toda la historia familiar que traen estos niños. Factores ambientales, que aquí viene dieta, ejercicio. Factores farmacológicos. Hay muchos estudios sobre personas que en la infancia han sido sometidos a tratamientos para cánceres, que tienen muy afectado a veces este desarrollo, y enfermedades crónicas. Cuando nos enfocamos en los factores ambientales, vamos a ver que la dieta, el ejercicio, nos van a afectar, por ejemplo, el peso y la talla. Y al hablar de peso y de talla, vamos a ver que hay niños, por ejemplo, que tienen una mala nutrición. Entonces, esta gráfica la presenté la vez anterior. Aquí tenemos un niño, ¿verdad? Con malnutrición y un niño sano, y vemos, por ejemplo, que en el niño sano hay una mayor cantidad de bacteroides y en el adulto sano hay una mayor cantidad de firmicutes, que eran algunos de los de la microbiota que hablábamos la vez anterior. Entonces, si se fijan donde dice healthy, que es como la parte saludable, ahí hay una clara diferencia entre niños y adultos, y esto se va diferenciando así durante la adolescencia. Si tenemos niños que ya entran a la adolescencia con alguna enfermedad metabólica, con algún trastorno en cuanto a peso, a talla, a la nutrición, no vamos a poder llegar a esa distribución de firmicutes que se ve en la adultez. Recordando un poquito, ¿verdad? Todas estas 7 divisiones de las bacterias, firmicutes, bacteroides, las protobacterias, las fusobacterias, actinobacterias, cianobacterias, van a tener una acción a nivel metabólica, nos van a dar una protección también contra infecciones oportunistas, y van a tener también un efecto sobre la mucosa intestinal para que pueda generar inmunoglobulinas. Entonces, esto es bien importante, que durante la adolescencia es cuando se va formando esta flora bacteriana. ¿Cuándo la vamos a alterar? Y recordando un poquito el modo en el que han nacido los niños, si ha sido cesárea, si ha sido un parto vaginal, la locación geográfica, los factores genéticos, ejercicio, estrés, el estado inmunitario de la persona, el uso o no de antibióticos u otros medicamentos, la edad, ¿verdad? Que se ve bastante afectada, y por eso les ponía esa diferencia entre los niños y los adultos, pero para llegar a esa flora adulta tenemos que pasar por la adolescencia. Por ejemplo, en dietas altas en carnes, ¿verdad? Que vamos a tener bacterias que son tolerantes a la bilis, dietas altas en vegetales, vamos a tener más bacterias que rompen esas fibras, como estas dos, Roseburia y Eubacterium. También la higiene personal es bien importante acá. Entonces, los 3 géneros más frecuentes que vamos a ver asociados a la dieta, que esto lo vemos tanto en niños, adolescentes como en adultos. Prevotella es una bacteria que tiene la capacidad de romper todos esos enlaces de los carbohidratos. Entonces, en una dieta alta en carbohidratos vamos a tener más de este género. En una dieta alta en proteínas y grasa animal vamos a tener más bacteroides. Y los rominococos, que son resistentes a sales biliares, que son esas dietas altas en carnes rojas y que contribuye también a la producción de interleucina. Y aquí tenemos el ruminococo navus, que tiene la alta concentración en obesidad. Ahora, hay algunos estudios que han comparado niños con un peso por encima de lo normal y niños que tienen un peso adecuado. En este, por ejemplo, nos comentan, ¿verdad?, que la alteración de la microbiota se va a ver ligada a la obesidad. Y este fue un estudio bien pequeñito, realmente solamente fueron 26 adolescentes con índice de masa corporal entre 28 a 27, y que estaban entre los 18 a 16 años. A ellos les tomaron una muestra fecal y ahí fueron determinando con la reacción en cadena de polimerasa qué tipo de bacterias tenían. Y lo que iban a buscar ellos eran bacteroides, bifidobacterias, clostridios, estafilococo y lactobacilos. Vieron que había una mayor concentración de firmicutes con respecto a los bacteroides en los niños con obesidad, que había una alta concentración también de lactobacilos
Y esto, como ellos medían también la proteína C reactiva como un marcador de inflamación, lo vieron que estaba elevado. Era como una directamente proporcional a la concentración de lactobacilos. Aquí tenemos, por ejemplo, el que está en grisito en esta gráfica que tenemos acá, eran niños que tenían sobrepeso y el que está en clarito eran niños que tenían peso normal. Entonces, había una mayor, quizás lo más significativo de este estudio fue que encontraron una mayor concentración de lactobacilos y que estos niños estaban pues en un estado proinflamatorio y las bifidobacterias también, ¿verdad? Que estaban aumentadas. Lastimosamente fue un estudio en bien poquita población, realmente no hay como estudios como en los adultos, que hay una mayor cantidad de personas. Luego tenemos también este artículo en el que nos mencionan un poquito cómo está esa disbiosis en el adolescente, en el niño, digamos, con preobesidad. Aquí hicieron un estudio en el que lo siguieron por 4 años. Eran 70 niños. Y ahí van comparando parámetros inflamatorios, actividad física y dieta. Y vieron que en la obesidad, en los niños que habían desarrollado obesidad, había una menor diversidad de bacterias y tenían un predominio de las enterobacterias. Mencionaban también que esa disbiosis, ese aumento de las enterobacterias, les daba una mayor capacidad de extraer la energía de la dieta. Entonces, de la misma cantidad de comida que otros niños, ellos extraían mayores cantidad de calorías. Y eso nos llevaba a un estado proinflamatorio y de insulinoresistencia. Aquí en este cuadrito que vemos abajo, hay 4 cuadrantes y aquí todo depende mucho del tipo de dieta que tienen los niños. Entonces, el que tuvo una mayor diversidad de la microbiota fue aquella dieta que estaba más asociada, por ejemplo, a yogures, al consumo de semillitas, miel, incluso ahí le ponen, ¿verdad? Que el consumo de pan, donde había menor prevalencia o menor diversidad de microbiota, son aquellos que están como ricos en carnes, ¿verdad? Salchichas, jamones, pizzas. Entonces sí, la dieta realmente está altamente ligada al tipo de microbiota que los niños van a tener. Es bien importante porque muchas veces los adolescentes, pues, y eso en la consulta se puede ver, no comen más de 3 cosas diferentes en toda la semana. Llevan siempre lo mismo de desayuno, un sandwichito con algo, compran la comida en el colegio, pupusas, y en la noche que llegan a la casa, pues lo que piden es comida rápida. Entonces, eso lo lleva a tener una menor diversidad de la microbiota que al final va a generar un estado proinflamatorio. Aquí en este gráfico tenemos este que tiene el, la barrita roja, son niños que tenían obesidad. Entonces, ellos tenían una menor diversidad de microbiota y a la par están como el tipo de comidas que ellos consumían más. Aquí tenemos, por ejemplo, chocolate, carne fritas, bueno, carne en general, sorbetes, pizza, papas fritas, o sea, es una dieta como altamente calórica y rica en carbohidratos. Y tenemos ahora los niños, digamos, con un peso normal, ¿verdad? Que tenían una mayor diversidad de la microbiota, pero si se fijan el tipo de comidas, a pesar de que ahí aparece la mayonesa, aparece la pizza, aparecen postres también, pero son niños que tienen también un poquito más de consumo de yogures, de frutas. Ahora, este estudio me gustó bastante porque nos habla un poquito de qué efecto metabólico tiene realmente este radio de firmicutes contra bacteroides, que son como de los más importantes metabólicamente hablando. Ahí mencionaban que actualmente hay una epidemia de obesidad tanto en la niñez como en la adolescencia. Eso ha llevado a un incremento de las enfermedades crónicas en ese grupo de niños. Ya no es tan raro de repente encontrar a alguien de 20, 21 años que ya está con un síndrome metabólico, que ya está con problemas de rodilla, que ya viene con acantosis, con síndrome de ovario poliquístico en las adolescentes, ¿verdad?
Y los factores involucrados están el mecanismo epigenético, malnutrición y la microbiota. Esos son como los tres factores más importantes que ellos mencionan. Ponen también que la obesidad pues lleva a diabetes y a trastornos cardiovasculares y ellos hicieron un análisis de 55 adolescentes con obesidad y 25 con normopeso y midieron el radio, o sea, la relación que había entre firmicutes y bacteroides. Mencionaban que este radio es bajo en la niñez porque hay una mayor cantidad de bacteroides y es un rango alto en el adulto porque hay menor cantidad de bacteroides. Y esto es lo que les mencionaba, que esa transición se da durante la adolescencia. Cuando tenemos una mayor población de firmicutes, o sea, un radio alto con menor cantidad de bacteroides, vamos a tener a nivel intestinal una mayor producción de butirato. El butirato es un compuesto que nos incrementa la insulinosensibilidad y tiene un efecto antiinflamatorio. Además, disminuye la extracción de calorías, incrementa la producción de leptina, que es la hormona que nos va a dar el estímulo de la saciedad, nos va a aumentar el propionato también, que nos va a incrementar a su vez el efecto del GLP-1 y del péptido IgE, que también son hormonas que disminuyen el apetito y va a reducir también la producción de ácidos grasos a nivel hepático y la producción de glucosa hepática. Esto cuando hay un radio, una mayor cantidad de firmicutes sobre los bacteroides, que es como el perfil que buscamos en el adulto, pero que tiene que empezar desde la adolescencia. Cuando tenemos un radio bajo, porque tenemos mayor cantidad de bacteroides, vamos a presentar una mayor producción de acetato y el acetato genera mayor producción de ácidos grasos a nivel del hígado, aumenta también la liberación de grelina. La grelina es la que nos da apetito y eso también va a incrementar el depósito de grasa. En la obesidad dice que hubo un fallo en incrementar ese radio del firmicutes con respecto a los bacteroides y el género prevalente que vieron ellos en esos 55 niños fue la Prevotella. Esto dio alteraciones en las vías de la tirosina, la fenilalanina, que realmente son como parte de la misma cadenita en la producción de triptófano y de metionina. La fenilalanina nos lleva a la producción de tirosina. La tirosina nos va a llevar a la producción de melatonina, va a intervenir también en la producción de hormonas tiroideas y nos lleva a la producción de dopamina, noradrenalina y adrenalina, que son hormonas que nos permiten estar más activos, sentir energía, prepararnos para el momento de estrés. Entonces sí es algo que tiene como diferentes efectos, ¿verdad? Diferentes funciones en todo el organismo. Hay muchas vías también de biosíntesis de poliaminas y de lipopolisacáridos proinflamatorios cuando incrementa los bacteroides. Hay una menor vía también del butanediol que tiene que ver con la producción del triptófano. También el colesterol LDL, que es un colesterol que nos lleva a la formación de la placa aterosclerótica y de la proteína C reactiva como un marcador inflamatorio, se correlacionó, dice, positivamente con una menor cantidad de firmicutes sobre los bacteroides. Aquí, pues les puse un poquito sobre el triptófano, que se conoce como la hormona de la felicidad. Vea, todos vamos a ir a tomar triptófano después. Este es un aminoácido esencial, son 20 aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no produce y tenemos que consumirlos. Y esto participa en la producción de la serotonina y de la melatonina, que son bien importantes para el control del estado anímico y también para poder descansar bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de los que tienen mucho contenido de triptófano: semillas de calabaza, sésamo, el queso amarillo, huevo, pavo, pollo también, la soya, el atún, avena, almendras, el plátano. Entonces, el problema es que si comemos esto, pero tenemos una mayor cantidad de bacteroides, no vamos a producir triptófano. Y este, pues, es precursor también de la vitamina B3, es un aminoácido esencial y dice que requiere una adecuada cantidad de vitamina B6 y de magnesio. Entonces, no vamos a producir triptófano suficiente si tenemos como una mayor cantidad de bacteroides. Algunas bacterias que en una concentración adecuada favorecen también la producción son los lactobacilos, el lactococo y la Escherichia coli, pero es una cantidad determinada porque si rompemos ese balance, viene la enfermedad. El microbioma intestinal tiene una influencia directa también
en los factores de riesgo asociados con las enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, diabetes, dislipidemia, la aterosclerosis, y esto puede contribuir a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la fibrosis, el infarto de miocardio y las enfermedades coronarias. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cómo la microbiota que viene de lo que nosotros comemos va a generar una mayor o una menor producción de trimetilamina. La trimetilamina va a desencadenar algunas vías, como por ejemplo la producción de células espumosas que nos va a ir a generar la placa aterosclerótica, la falla cardíaca, enfermedad coronaria. Y el problema es que eso lo estamos viendo en adolescentes. No estamos hablando de personas mayores. Tenemos aquí, por ejemplo, dietas altas en grasas van a generar que la colina a nivel intestinal genere también o produzca una mayor cantidad de trimetilamina que a nivel del hígado va a producir esas células espumosas que nos van a llevar a esa producción de la placa aterosclerótica. Aquí tenemos también un intestino sano, no nos va a llevar a la producción de eso, pero un intestino con disbiosis que va a tener un aumento de la permeabilidad intestinal va a hacer que las lipoproteínas a través de la trimetilamina se oxiden, acumulen colesterol, den fibrosis, den inflamación que va a generar también una enfermedad cardiovascular. Menciona que las dietas ricas en proteína, que son las que nos generan la colina, son dietas ricas en carnes rojas, por ejemplo, aumentan la producción de trimetilamina por la conversión microbiana que hay intestinalmente por los bacteroides, van a dar una oxidación y eso a nivel del hígado nos va a llevar a la aterosclerosis principalmente, que es lo que se liga sobre todo a la enfermedad cardíaca. Y otra de las teorías que presentaban ellos acá era que había una translocación bacteriana que podía directamente ir a alterar a la célula endotelial. Aquí pues nos mencionan un poquito sobre la patogénesis de la diabetes y la interacción con la microbiota. Este es un estudio que hicieron, pero en niños diabéticos tipo 1. Entonces, lo que ellos al final concluyeron era con el género del bacteroides y de la Akkermansia. La Akkermansia a una concentración adecuada mencionaban que generaba esa cohesión en los enterocitos, disminuyendo la permeabilidad intestinal y disminuían toda la cascada proinflamatoria. Pero cuando había una alteración y había un predominio de los bacteroides, que esto lo vieron en niños que habían desarrollado diabetes tipo 1, vieron que había un aumento también en la permeabilidad intestinal. Eso producía mayor cantidad de butirato y eso llevaba a la activación de células proinflamatorias que a su vez nos activaban a los linfocitos T que iban a dar un poquito de destrucción de la célula beta del páncreas generando la diabetes tipo 1. Acá mencionan también sobre qué tratamiento ellos proponían para esto, que todavía esto no está comprobado, no hay estudios que nos lo avalen, pero mencionaban que se podía hacer un trasplante fecal de un donante sano, ya fuera con cápsulas orales o con un tubo, ¿verdad? Una sonda nasogástrica o a través de un enema que le iban a dar esa muestra fecal al paciente que tuviera esta predisposición o esta disminución en la Akkermansia para modificar la microbiota. Que esto es lo que ellos proponen y son claros en decir que no hay evidencia y que no han hecho estudios sobre eso. ¿Cuáles son los síntomas de esta disbiosis? ¿Cómo yo puedo sospechar esto cuando tengo a un pacientito enfrente y decir, bueno, y este niño tendrá más Akkermansia, tendrá más bacteroides o más firmicutes que tendrá, ¿verdad? Y aquí les dejo estas preguntas que también nos las podemos hacer nosotros. ¿Consumo azúcar todos los días? Porque eso me va a romper la barrera intestinal. Tengo inflamación intestinal después de comer. Aquello de, mira, doctora, es que esta niña, me dicen las mamás, cada vez que come se le inflama el estómago. Lo que coma, dicen. Tengo 3 o más infecciones por año, porque acuérdense que la microbiota, que eso lo hablamos la vez anterior, generaba mayor producción de inmunoglobulinas que nos mejoraban el sistema inmunológico. Hay pacientes que de repente le dicen a uno, mire, esta niña en el colegio a saber qué come, que pasa con diarrea a cada rato o pasa con infecciones respiratorias a cada rato. Entonces,
Ahí tenemos también que ir viendo eso. Si hay mal aliento, hay pacientitos que de repente me dicen, mira, doctora, yo no sé por qué, pero yo me siento muy mal aliento, porque probablemente no están haciendo una buena digestión y se puede conciliar el sueño fácilmente. Porque mencionaban, acordándonos del triptófano, que cuando hay mayor cantidad de butirato, hay menor producción de triptófano, entonces la gente está con insomnio. Así que estas son 5 preguntitas que las podemos hacer fácilmente en el consultorio y que incluso pues nosotros también deberíamos de ver, ¿verdad? Si contestamos que sí a alguna de esas. ¿Y qué podemos hacer? Pues básicamente mejorarle el estilo de vida, pues la dieta y el ejercicio. En este estudio, que es un estudio español, ellos mencionan el impacto, ¿verdad?, de la dieta sobre la microbiota, que en pacientes que tienen una mayor ingesta de fibra dietética, frutas, vegetales, aumenta la cantidad de firmicutes y aumentan las especies que fermentan la comida, que son, por ejemplo, la prebotela. Y en dietas altas en grasa animal, mencionan que aumentan los bacteroides. Y los bacteroides sabemos que nos van a llevar a una mayor producción de especies inflamatorias, nos van a llevar a una mayor permeabilidad intestinal que genera ese proceso proinflamatorio. Un caso especial que mencionan ellos son las dietas de adelgazamiento. O sea, es bien frecuente que las niñas ya a partir quizás de los 15, 16, 17 añitos, o a veces las mamás incluso quieren que pierdan peso. Entonces les comienzan a dar que esta dieta keto me dicen que les voy a dar más proteína y que le voy a quitar el carbohidrato y a veces eso no va como de la mano tal vez con el nutriólogo o de la mano con el médico. Eh, y en este caso también podemos tener efectos no deseables sobre la microbiota. La fibra dietética nos dice que tiene efectos antioxidantes, protectores sobre el intestino y es precursora también como ácido del ácido butírico, ¿verdad? Y el exceso de proteínas también que nos puede generar metabolitos proinflamatorios que incrementan el cáncer. El cáncer de colon, pues ya se ha visto que está altamente ligado a dietas ricas en carnes rojas. También el ayuno prolongado, estos ayuno intermitente que está muy de moda también, 18, 19 horas, me dicen algunas personas, también generan un cambio en la microbiota y al final terminan dando una alteración en la digestión. En cuanto a la actividad física, el efecto que tiene sobre la microbiota, aquí estos 3 estudios, quizás de todo, ese es un metaanálisis, esos 3 estudios son los que tienen como una mayor cantidad quizás del beneficio que hemos visto del ejercicio. Este, aquí lo mínimo fueron 2 meses, lo máximo fue hasta 4 meses. Entonces tenemos, por ejemplo, que eran niños con sobrepeso que fueron sometidos a ejercicios. En los 3 grupos que tenemos acá hay una mayor cantidad de bacteroides, y cuando vemos después del ejercicio aumenta la cantidad de firmicutes, o sea, en los 3 grupitos que tenemos aquí. Entonces sí, el ejercicio se ve ligado también a una mejoría en esta diversidad de la microbiota. Aquí vemos que en los niños, por ejemplo, con obesidad, los adolescentes que entran con obesidad a la adolescencia, vamos a tener eh, una menor cantidad, digamos, de bacteroides y eso cuando hacemos el ejercicio. Y vamos a ver un aumento del firmicutes. Y que es lo que vemos también ya como del lado azulito, ¿verdad? Que aumenta también la diversidad de la microbiota. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Y aquí pues voy a aprovechar la oportunidad de estar acá, quizás para recordar un poquito lo del plato saludable, que esto es algo también que bien importante. El plato, porque esto hay que explicárselo a los niños, que yo creo que esto desde chiquitos tendríamos que enseñárselos para que ellos aprendan a comer. El plato de comida lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte del plato, la primera mitad, tiene que llevar los vegetales. De esta manera estamos aumentando el consumo de firmicutes, o sea, la producción de este tipo de bacterias. La segunda mitad del plato, esto va a ser lo primero que nos vamos a comer. La segunda mitad la dividimos en 2 partes también. Y lo segundo que nos vamos a comer, porque también el orden en que comemos es importante, aquí vamos a poner la proteína y en la tercera parte del plato, pues ya vamos a agregar
el carbohidrato. Entonces, la distribución del plato de comida, porque al final, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? Pues podemos hablar de todos los géneros de microbios que hay a nivel intestinal, pero ya lo que vamos a hacer con las personas, lo que nosotros vamos a hacer en nuestro día a día, es más que todo mejorar nuestra dieta y mejorar la actividad física. Entonces aquí vemos la mitad del plato con vegetales, la otra mitad del plato con un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidrato. El comerse primero los vegetales nos va a generar una mejor sensibilidad a la insulina y es lo primero que le estamos poniendo a la microbiota para que descomponga. Entonces, de esa manera vamos a mejorar la producción de leptina también. Vamos a sentir mayor saciedad que si comemos, por ejemplo, primero los carbohidratos. Es de recordar que no hay una fórmula única, no podemos decir aquí, esto es lo que va a hacer y con esto usted va a estar completamente bien, porque tenemos también todos los factores genéticos asociados. Recordemos también todos cuando fuimos adolescentes, ¿verdad? Ese momento en que vemos ese brote de acné en las niñas, pues que ya empieza todo el desarrollo mamario, o sea, esa etapa tan traumática muchas veces. Los niños que andan con la vocecita así que se les está volviendo grave y aguda de repente, eso lleva muchos retos físicos y emocionales. Y tenemos que asegurarnos de que ese adolescente tenga un entorno emocional saludable también. No solamente es de decirles, vaya a hacer ejercicio, vaya a comer bien, sino ver también que la parte emocional de estos niños esté bien, pues, en su medio de familiar, en su medio también del colegio. Entonces, no sé si hay preguntas. Esto sería para culminar un poquito con lo que habíamos empezado de la microbiota. Gracias, doctora. Excelente, excelente ponencia. Nos ha dejado claro y hay una cosa que me ha gustado ahorita lo que mencionó, que es que borra todas las cuestiones matemáticas cuando dice el orden de los factores no altera el producto. En este Sí, caso, lo como altero. en este caso sí altera el producto todavía, que es lo que estábamos viendo ahí. Tenemos una pregunta. Nos dice la doctora Mireya Gutiérrez que excelente ponencia. Y la pregunta creo que va atada a lo que pasó en el webinario pasado, que estábamos hablando sobre el ejercicio y nos lo vino a dar una atleta de alto rendimiento. Entonces, ella pregunta, ¿qué materiales básicos se debe de tener en el consultorio para brindar una orientación adecuada? Porque para poder medir todo esto en el adolescente. Em, bueno, quizás primero lo más práctico es tener material para poderles explicar cómo comer bien, asegurarnos de que hagan al menos media hora, 45 minutos de ejercicio de tipo aeróbico. Yo sé que los atletas de repente de alto rendimiento están con aquello de que la resistencia, ¿verdad? Y todo eso, pero pues el ejercicio aeróbico se llama así porque genera también mayor cantidad de oxígeno. Eh, No sé, es cómo explicarle esto a los adolescentes, buscar la forma también de cómo explicárselos y depende de por qué el paciente va a consultar, vamos a ir viendo qué marcadores vamos a ir midiendo. Tenemos el caso de los ovarios poliquísticos, que eso es una consulta muy frecuente. En estas niñas, pues ya uno se va a medir insulina, se va a medir de repente proteína C reactiva, glucosas, los andrógenos, ¿verdad? La dehidroepiandrostenediona, que son marcadores para este grupo de pacientitas, la hormona antimileriana. Para pacientes que de repente me vengan con diabetes, pues ya vamos a ver reserva también pancreática con el péptido C. Para pacientitas que vienen también con pérdidas de peso, ya ahí uno manda a medir grasa a nivel de las S, ¿verdad? Para ver la vitamina B, el ácido fólico, vitamina D, para ver qué tanto están absorbiendo. Y ya uno más o menos por eso se va orientando de qué tipo también de suplementos se le van a ir dejando, porque no solo es el medicamento, sino también el estilo de vida que vamos a promover con ellos. Perfecto, doctora. Y eso me abre ahora una pregunta y usted lo mencionó ahorita, y por lo que estamos viendo en mi área, en la parte pediátrica, y lo mencionó usted muy bien, la pregunta que viene, que hacen los papás con los chicos con obesidad, ¿pueden estar los probióticos, van a disminuir de peso? ¿Sirven los probióticos para el adelgazamiento? Nos podemos apoyar con eso.
pero también no todo, o sea, no todo probiótico tiene la misma concentración. Acá tenemos uno que es muy usado por los niños, que me llegan los papás ya con los adolescentes y me dice, esto es lo que le deja el pediatra, con el respeto, pero que casi todos son lactobacilos. Por- Y el lactobacilo, si vemos, no es el que más está ligado a esto, pues son los firmicutes. Entonces, en niños con obesidad, primero evaluar bien cuál es la causa de la obesidad en ese niño. Si solamente es un estilo de vida inadecuado, si es un problema endocrinológico, ¿verdad? Problemas de cortisol, tumores hipofisiarios, problemas suprarrenales. Eh, Más que todo es como ver cuál es la causa primaria de la obesidad, hacer las intervenciones que necesitemos y ver también si podemos suplementar un poquito, pero tal vez no irnos tanto al, pues sí, al probiótico ahí como más común que tenemos, sino ir viendo que sea un probiótico rico en firmicutes, que quizás, y la Akkermansia, ¿verdad? Que son los que más beneficio metabólico tienen. Perfecto, doctora. Y sí, esa acotación que acaba de hacer es muy cierta. La estamos viviendo ahorita. Mucho comercio con respecto a los lactobacilos. Y en su lámina usted lo mencionó todavía, que los lactobacilos se han asociado como proinflamatorios. O sea, eso es de mucha importancia. Y podríamos ocupar mejor otros probióticos, tal como usted lo está mencionando. La doctora Dorothy Macy nos pregunta, ¿cómo fue que relacionaron esta biota bacteriana con la salud de otros órganos, como en este ejemplo, en el cerebro? Más que quizás la relación de estos son más que todo estudios como han visto, bueno, está este trastorno de depresión, por ejemplo, con alteraciones en la serotonina y agarran a ese grupo de pacientes y les comienzan a ver qué tipo de bacterias son más frecuentes en ellos. No hay relaciones causales, sino que solamente es como descriptivo, ¿verdad? Ok, perfecto. Mencionan aquí el kefir. Y aquí también igual ya estoy viendo los papás que están llegando mucho con esto, con el kefir, que es un yogur que está muy de moda en Turquía, que lo menciona la doctora. Y yo le diría también aquí en el país, ya comenzó a venir el kefir y lo están ocupando varios papás. Entonces dice todavía que estos yogures comerciales que no tienen bacterias y todo, ¿en qué podría ayudarnos endocrinológicamente, doctora? De lo que usted sabe. Sí, porque Este, estamos todavía. Mire, con el kefir es rico en probióticos, igual el yogur. El yogur es leche fermentada y la fermentación se da a través de bacterias. Ayudan bastante. Quizás en la parte que más uno lo ve es en las pacientes diabéticas que vienen con vaginosis a repetición. Hay ciertos probióticos que se usan en ellas y el consumo de kefir y el consumo de yogur es algo que se recomienda. Ahora, con el kefir hay que tener mucho cuidado también o sea, de dónde viene, porque hay muchos comercios ahorita, digamos que alguien dice, bueno, yo me voy a poner a hacer kefir y lo comercializo, pero ahí vienen también algunas infecciones por bacterias patógenas, porque no se ha tenido como una buena cadena, ¿verdad? De esterilización y todo, de la forma en que se produce. Hay lugares donde el kefir viene bastante, digamos, todo viene como muy limpio y es rico en probióticos, mejora un poquitito la digestión también, pero es de tener cuidado de dónde, o sea, de dónde viene. Gracias, doctora. El, el curtido que se come con las pupusas es recomendado para producir buenas bacterias. De las preguntas que nos están llegando ahorita, y esta sí la dejé ver ¿Quién porque, bueno, preguntó eso? Vamos a hablar ahí. sí. Vaya, el curtido, o sea, el curtido trae un montón de repollo. El repollo es algo que las bacterias fermentan y genera también bastante gas, ¿verdad? Lastimosamente vivimos en un medio donde hay una abundante flora y fauna en la comida y muchas veces el curtido, si no sabemos si está bien preparado, si no sabemos que ha cumplido con todas las medidas higiénicas, eh, pues que eso siempre se le dice al paciente, ¿verdad? Si no es de un lugar confiable, mejor no se lo coma, este, porque realmente pues aquí
que alguien va a decir, yo vi una ponencia y voy a ir a comprar el curtido a la pupusería que tengo a la vuelta, mejor hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay un, hay un encurtido que venden también, el kimchi, que eso se supone que tiene bastante probiótico, pero también muchas veces genera mucho trastorno en la digestión, entonces no es como lo más recomendable para mejorar la microbiota. Sí, nos hacen la pregunta con respecto a eso, que es casi lo mismo que se conoce con el sucrop, que se está ocupando bastante. Estamos teniendo mucha influencia, me imagino que a usted también en su consulta le está llegando mucha influencia por el súper especialista, máster en investigación, TikTok. Entonces, estamos teniendo mucha TikTok y influencia de doctor esto. Google. Sí, los padres están preguntando mucho también perdón, están introduciendo estos nuevos alimentos todavía con esto, como el kefir, el socrop, todo lo que están mencionando, todo lo que se está mencionando. Y tenemos una pregunta, dice, y la felicita doctora, excelente ponencia. ¿Qué puede estar sucediendo? Dice, cuando un paciente luego del tratamiento largo de antibióticos, no nos especifican qué tanto, queda una baja de peso y luego la intervención con lactobacillus, bifidobacterium lactis, rhamnosus breves, streptococcus thermophilus, recupera su peso original. ¿Le encuentra usted alguna causalidad? Lo que pasa es que después de un tratamiento antibiótico siempre tenemos que dar un ciclo corto de probióticos, porque acuérdese que borramos toda la flora mala que está dando la enfermedad, pero también barremos la flora buena. Entonces ahí va el lactobacillus. Todos estos que usted me ha mencionado son pobladores normales del intestino que con el antibiótico se fueron. Entonces sí es recomendable en ese momento dar un tratamiento de probióticos que puede ser de los que tenemos acá como más comunes, ¿verdad? Porque ahí no ha sido una enfermedad metabólica, digamos, que estamos buscando cómo incrementar un punto específico de una bacteria, sino que ha sido un antibiótico que me borró todo. Entonces, para restaurar un poquito la flora, ahí tenemos también el uso de glutamina, que es bastante recomendable después de un tratamiento de antibiótico. Eso nos ayuda como a recuperar toda esa capa mucosa que hay en las vellosidades intestinales. Perfecto. Y nos preguntan, ¿debemos apostarle a que los padres de familia se eduquen más en los alimentos que deben darle a sus hijos y evitar comida rápida solo porque traen los muñequitos? ¿Cuál será la respuesta? Sí, sí, o sea, mire, para mí esto, y era algo que mi maestro siempre nos decía, esto lo deberíamos de enseñar desde que el niño está chiquitito y cuando entra al kinder tendrían que llevar esta materia, ¿vea? De nutrición, de cómo aprender a comer bien, para que ya cuando ellos sean grandes y sean papás, también ellos puedan replicar eso. Pero realmente es un tema que dejamos ya para aquel papá que se preocupa y va a pasar consulta y pregunta, pero no tenemos hasta el momento como esa base desde que los niños están chiquititos para enseñarles a comer bien, pues. Ok, perfecto, doctora. Sí, es que ese es uno de los problemas que estamos teniendo ahorita y usted lo ha abordado muy bien ahorita, de pequeños comenzar a hacer todo esto. No es justo ahorita que estemos viendo nosotros niños con sobrepeso, lleguen adolescentes y la carga les esté cayendo a los cardiólogos, a los endocrinólogos y hoy a los nefrólogos también, que son de Sí. la carga que están teniendo ahorita muy grande. Y la última pregunta dice, ¿qué opinión le dan los probióticos de la marca Atomy de fabricación coreana con fibra que cuenta con 12 cepas de probióticos? Si Eso es usted la droguería que lo distribuye. Realmente no los conozco, doctor, no le podría dar ahí mi opinión. Sí, no, igual para la persona que nos preguntó, igual le digo también, ¿no? Desconocemos ahorita esa parte también como especialista, les digo, estamos ahorita bombardeados con tantos probióticos y la doctora pues ha sido tan clara y bien científico como ha mostrado la asociación que se obtiene y nos ha dejado claro que la alimentación es la primera que tenemos que hacer, el ejercicio y después viene la ayuda con el probiótico y seguir la indicación de su médico tratante o pedir la ayuda. Doctora, le agradecemos mucho su participación.